continuidad en un punto. Cuando una función es continua en un punto. Entonces, la definición dice, se dice que una función es continua en un punto, C, cualquiera, ¿no? Perteneciente a los reales, sí y solo sí, y acá viene la cuestión. La cuestión es que el límite de x tendiendo a C de la función coincida o sea igual, fíjense, ¿sí?, al valor de la función en ese punto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende la definición? Lapicito. El límite de x tendiendo a C de la función tiene que ser igual al valor de la función en ese punto. Recuerden que para que el límite de una función sea igual a un número, porque en definitiva esta es la imagen, ¿no?, de C, recuerden que el límite, esto es la imagen en este caso es un número. Recuerden que el límite para que exista tiene que los laterales ser iguales y dar exactamente el mismo número, ¿sí? ¿Qué se desprende de esta definición? De esta definición se desprenden tres cosas. Y son que exista f de c, es decir, que yo tomando un punto o un elemento del dominio, lo reemplazo ese en la función y en el conjunto de llegada o en el conjunto de las imágenes, un valor, un número que esté relacionado con ese elemento del dominio. Entonces dice, exista f de c con c perteneciente al dominio de f de x. ¿Qué más se desprende de esto? Se desprende que exista el límite, obviamente, de x tendiendo a c de f de x. Y de, por supuesto, como resultado, un real cualquiera. Me tiene que dar un número. ¿Estamos? No me puede dar ni más infinito ni menos infinito. Me tiene que dar un número. Y la última, bueno, es casualmente la definición. Que el límite de x tendiendo a c de f de x sea igual al valor de la imagen, ¿no?, del elemento tomado, o bien el valor de la función en ese punto elegido. O lo que es lo mismo, lo puse al revés para tomar un orden. ¿Estamos de acuerdo? Si no se acuerdan este orden, o no se acuerdan la definición, es que la primera condición tiene que ser exactamente igual a la segunda condición. Bien, seguimos. Dice, observación. Esto es lo que yo les decía. F de x es continua en x igual a c, para todo c perteneciente al dominio de la función, si es continua por derecha y por izquierda de C, es decir, que los límites laterales, cuando x tiende a C, sean iguales. ¿Soy claro hasta acá? Veamos un ejemplo. Tomamos un ejemplo cualquiera. Este ejemplo, si no me equivoco, este ejemplo está en la parte teórica. Nos da una función. Estas funciones, a lo mejor ustedes no están acostumbrados a verla, pero se llama función partida, es decir, tiene dos condiciones. Esta es la función con dos condiciones para distintos valores de x o elementos del dominio. Dice que esta función va a ser igual a e elevado a la 1 sobre x si los valores de x considerados en el dominio son menores que 0. Y va a ser igual a 0, esta función, si los valores de x que se consideren en el dominio son todos mayores o iguales que 0. ¿Está? Bien. Lo que nos dice el ejercicio es que verifiquemos que dicha función es continua en x sub 0. En x igual a 0. Bien. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para que una función sea continua en un punto? Bueno, lo que tengo que tener en cuenta es la definición, casualmente. Y la definición consta de verificar que se cumplen estas tres condiciones. Entonces la solución dice, para que se cumpla la condición que es continua en x sub 0, se tienen que cumplir las tres condiciones anteriormente mencionadas. Que exista el límite de f de c, que exista f de c, que exista el límite, y que ambos valores sean iguales. Entonces, bueno, vamos a eso y analicémoslo. Entonces decimos, la primera condición, dice, ¿existe f de 0? Recuerden que x es igual a 0, y lo que me están preguntando es si esta función es continua en 0. ¿Existe f de 0? No sé, lo voy a averiguar. Dice que sí. ¿Por qué? Porque dice que f de 0 es igual a 0. ¿Por qué f de 0 es igual a 0? Porque se considera la segunda parte de la función. Fíjense que la función me decía que f de x es igual a 0
si los valores de x son mayores o iguales que 0. Entonces, ¿qué parte voy a tomar de las dos si estoy averiguando en 0? Y bueno, si estoy averiguando en 0, casualmente voy a tomar esta condición. La condición donde los valores de x sean mayores o iguales que 0. Entonces, f de x es igual a 0 si x es igual a 0. Yo quiero averiguar el valor de x igual a 0, entonces pongo el 0 donde dice x. Entonces pongo f de 0, ¿a qué es igual? A 0. F de 1, ¿a qué es igual? También a 0. ¿Por qué? Porque estoy tomando todos los valores mayores que 0. A mí, ¿cuál me interesa saber? ¿Qué pasa en el punto que estoy estudiando? En el punto que estoy estudiando es en el x igual a 0. Entonces, ¿la función en 0 existe? Sí. ¿Por qué? Porque toma valor 0. Muy bien. Ahora, ¿cuál voy a averiguar? Voy a averiguar la segunda condición, que existe el límite en 0. Para que exista el límite en 0, tengo que considerar los laterales. Entonces empezamos. Límite de x tendiendo a 0 por izquierda. Ojo, 0 por izquierda. ¿Cuál de las dos partes voy a tomar de la función esta por partes? Si es 0 por izquierda, estoy estudiando los que son menores a 0. Entonces voy a decir que la función que tomo es e a la 1 sobre x. Entonces analizo el límite de e a la 1 sobre x cuando x tiende a 0 por izquierda. Acá dice toma la parte donde x es menor que 0. Hacemos las cuentas, reemplazamos. E elevado a la 1 sobre 0 por izquierda. E elevado a la menos infinito. Recuerden que 1 sobre 0 por izquierda es menos infinito. E a la menos infinito es 0. Muy bien, listo, me dio un número finito. Si me hubiese dado infinito, listo, chau, no se cumplía y a otra cosa mariposa. Ahora averiguamos por derecha. X tiende a 0 por derecha. ¿Cuál de las dos opciones voy a tomar dentro de esta función partida? Bueno, voy a tomar las que sean mayores a 0. ¿Por qué? Porque estoy analizando los ceros por derecha, los ceros positivos. Entonces, ¿dónde la voy a calcular? ¿Quién va a ser f? En este caso, f de x va a ser 0. Entonces digo, límite de x teniendo a 0 por derecha de 0, no es más ni menos que también 0. ¿Coinciden los dos laterales? Coinciden. Por lo tanto, el límite en ese existe. ¿Y cuánto me da? 0. Muy bien. Sé que la primera función, la primera condición se cumple y me dice que el f en 0 es 0. La segunda condición, el límite cuando x tiende a 0, también es 0. Por lo tanto, ¿qué puedo anunciar de esto? Que la tercera condición se cumple. Es decir, el límite de x tendiendo a 0 de la función es 0 y el valor de 0 en la función también es 0. Es decir, se cumplieron las tres condiciones y con esto puedo afirmar que la función es continua en x igual a 0. Bien. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? ¿Todo en orden? Sí, Pasamos a la siguiente diapositiva. Aumentamos un poquito esto y vamos a la otra diapositiva. Tema. Acá ya empezamos a hablar. Continuidad en un intervalo. ¿Se acuerdan? Lo primero que hicimos fue probar en un punto. ¿Está bien? Ahora vamos a ver la continuidad en un intervalo. Entonces, ¿qué dice la definición? La definición dice que una función es continua en un intervalo abierto. Abierto. AB, si resulta continua para todo elemento X de AB, es decir, que pertenece a B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 1 sobre x. Y me preguntan, ¿es continua en el intervalo 1, 2? Entonces, yo voy a decir que, obviamente esta respuesta la tendría que haber puesto acá abajo, ¿está? Pero bueno, la puse acá arriba para que veamos que sí. ¿Por qué es continua? Porque fíjense, en la gráfica, yo hice una gráfica, una parte de la gráfica de la función 1 sobre x, casualmente considero un intervalo de casos el 1, 2. Entonces, fíjense acá. Abro un poquito más el zoom. El intervalo abierto 1, 2 está acá. Va desde el 1 hasta el 2. Es abierto. Entonces, me fijo. Otro del intervalo, para todo x perteneciente a 1, 2. ¿Tiene imagen? Es decir, ¿lo puedo calcular? Entonces, lo voy a poder calcular. Exacto. ¿Por qué lo voy a poder calcular? Porque voy a calcular f desde 1
hasta 2. Todos los numeritos comprendidos entre 1 y 2, cuando lo reemplace en el valor de x, 1 sobre ese valor se va a poder calcular. ¿Y qué me va a dar? Y bueno, obviamente me va a dar un conjunto de imagen que va a ir abierto ¿desde qué valor? Desde el 0,5, ¿lo ven acá? ¿Sí? Desde el 0,5 hasta el 1. Entonces, cualquier elemento que yo tome de acá, si lo analizo respecto de lo que es la continuidad en un punto, es decir, que existe el límite de la función en ese punto, que la función tiene imagen en ese punto y que los valores de la función y el límite son iguales, me va a dar un punto acá. Si lo hago con este que está marcado, si lo hago con este que está marcado, si lo hago con este que está marcado, con este que está marcado, con cualquiera se van a cumplir siempre las 3 condiciones. Por lo tanto, todos los puntos que yo considere desde 1 hasta 2, todos van a cumplir las 3 condiciones. Por lo tanto, la función va a ser continua en todos esos puntos. ¿Y qué marca? Obviamente, ¿qué va a marcar en la función? Y en la función va a marcar una parte de la función continua. Es decir, no va a haber agujeros. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? No va a estar, como se conoce o se dice, la función pinchada. No hay un agujerito acá. No hace una cosa así la función, agarra, está pinchada y sigue. ¿Está? ¿Queda claro? Es toda continua en ese intervalo. Muy bien. Recuerden ustedes que, en definitiva, el sentido intuitivo de lo que es la continuidad de una función, que ahora es lo que vamos a ver posteriormente, es casualmente esto que yo les decía a ustedes. Esto es, me estoy adelantando un poquito, pero yo puedo decir que una función es continua intuitivamente desde el momento que apoyo el lápiz en el papel. Imagínense que el cursor mío de la pantalla es la punta del lápiz. Empiezo a dibujarla la función. La empiezo a dibujar, y en ningún momento levanto del papel la punta del lápiz, y siempre la dibujo. Entonces, me va a describir una gráfica de una función continua. Ahora, fíjense, yo agarro, apoyo el lápiz, ¿está bien? Apoyo el lápiz, dibujo, levanto, ¿sí? Y sigo. Entonces, levanto, me corro y sigo. Acá ya apareció una diferencia de altura de función, o bien que a plano, ¿sí? Ahora lo van a ver con otro ejemplo, ¿sí? Tengo un plano, dibujo acá, levanto y me vengo y dibujo acá. ¿Qué pasó? Ya hay un punto donde levanté y levanté. Entonces, la función, ¿qué va a pasar? No es continua. En ese punto no es continua. Después será continua en otros. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ese es el sentido o el concepto intuitivo de lo que es una función continua. Bien, entonces, fíjense, cualquier valor comprendido entre 1 y 2 tiene imagen donde lo tiene en otro intervalo, y en ningún momento se levantó el lápiz de acá. Pero fíjense acá ahora. Vamos a este. Y me pregunta, ¿la función es continua en el intervalo -1, 1? Ah, -1, 1. ¿Qué quiere decir? Que desde el -1 hasta el 1, cualquier elemento que yo tome comprendido, por ejemplo, ¿sí?, tiene que cumplir con las 3 condiciones. Entonces, para que cumpla con las 3 condiciones, tiene que existir f de ese punto. ¿Existe? Sí. ¿Lo tengo a dónde? Acá. Muy bien. El límite en ese punto, cuando lo estudio por derecha y por izquierda, coincide el valor, y me va a dar por acá y va a coincidir. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿son iguales esos valores? Sí. Entonces, la función en este punto es continua. Muy bien. Analizo, hasta que aparece este muchachito, el 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar si existe la imagen en 0. Para esta función f de 0. ¿Cómo lo voy a calcular? Y voy a escribir 1 sobre ¿quién? Sobre 0. 1 sobre 0, ¿cuánto me da? Infinito. ¿Me da un número real? No. Listo. ¿Qué quiere decir? Que una de las 3 condiciones que se tenían que cumplir no se cumplieron. Entonces, ¿qué pasa? En 0 esta función no es continua. Entonces, sigo analizándola y con la
otra parte de 0 a 1, me resulta que son todas continuas. Pero a mí me está preguntando si es continua la función en el intervalo menos 1 a 1. Y no es continua. ¿Por qué? Porque existe el 0, existe x igual a 0, pertenecientes al dominio menos 1, 1, menos 1, 1, donde no existe f de 0. Por lo tanto, no es continua en dicho intervalo. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Ahora, si me preguntan, ¿es continua en el intervalo menos 1, 0 abierto? Menos 1, 0 abierto. Claro que es continua. Y sí, porque pasa exactamente lo mismo que en lo anterior. Cualquier elemento que yo tome del intervalo menos 1, 0 va a cumplir con las tres condiciones de continuidad y va a hacer que la función en ese intervalo sea continua. ¿Está? Pero me preguntaron el intervalo menos 1, 1. Y dentro del menos 1, 1 está el 0 que pertenece a ese intervalo. Por lo tanto, en el intervalo menos 1, 1, la función no es continua. Bien. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sin una pregunta, Bueno, así que sigamos. evidentemente van entendiendo. Muy bien. Vamos entendiendo. Segunda, vamos a la siguiente página. Ahora, vamos a darle zoom. Y vamos a mostrar un ejemplo. Ya acá empezamos a hablar de funciones continuas. Ya tenemos una función, o analizar una función continua. Entonces, decía, importante, si una función es monótona, o sea, recuerden que para que sea monótona tiene que ser creciente o decreciente, o las otras opciones, que sean no decrecientes y que sean no crecientes. En un intervalo, cualquier intervalo, ¿está? Que incluso este intervalo puede ser el dominio de definición de la función, ¿está? Y además, el codominio o imagen de ese intervalo, es decir, f de ese intervalo, es un intervalo. Entonces dice que la función es continua en ese intervalo. Veamos. Tomamos un ejemplo. La función fx igual al logaritmo de x está definida en un intervalo que casualmente coincide con el dominio, fíjense, que es de 0 a infinito. La imagen o codominio de ese intervalo es el conjunto de todos los reales. Porque recuerden que la función logaritmo natural de x, cuando yo coloco cualquier valor de 0 a más infinito, tiene imagen. ¿Está? Entonces, en este caso, el logaritmo, recuerden que tiene una parte de valores negativos y otra parte de valores positivos. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Que por lo tanto resulta continua para todo x perteneciente a ese intervalo y. ¿Está? Entonces lo pongo en un ejemplo, lo pongo acá, lo abro. Dibujo la imagen, dibujo la gráfica de la función logaritmo de x. En línea de punto en rosa, no sé si lo alcanzan a ver, a lo sumo doy un poquito más de zoom, ahí. En rosa marqué el dominio, fíjense que tiene el puntito este está abierto porque es de 0 a más infinito, ¿está bien? Y cualquier elemento que yo tome del dominio cuando calcule el valor de la función, lo voy a poder hacer. Tomo este y acá me da. Tomo este y acá me da. ¿Está bien? Quiere decir que tengo una imagen acá y para este tengo una imagen acá. Entonces, cualquiera que tome de 0 a más infinito va a tener una imagen en esta recta, que está en azul. Y esta recta casualmente es el intervalo menos infinito, infinito. Es decir, es la imagen de todos los elementos comprendidos en 0 y más infinito. Entonces, ¿qué decimos? Que la función es continua, la función f de x es continua en todo su dominio de definición. Si yo hubiese tomado una parte, imagínense que tomo de 5 a 7, que lo tengo acá, todos estos elementos tendrán una imagen, si
consideramos a este intervalo de 5 a 7 como el intervalo I, y sí, lo va a tener ¿dónde? Acá. Entonces acá trazo una recta, marco la del 7, que está acá, más o menos, y en este pedacito que tengo acá, tengo lo que sería f de I. ¿Es continua acá? ¿Qué quiere decir que sea continua en 5 o 7? Quiere decir que todos los elementos comprendidos entre 5 y 7 cumplen con las tres condiciones de continuidad en un punto. ¿Es continua? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense, la gráfica acá no está pinchada. ¿Está? Por lo tanto, todos estos elementos del dominio tienen imagen. Todos estos elementos del dominio cumplen con las tres condiciones de continuidad en un punto. Por lo tanto, decimos que el intervalo también es continuo. La imagen, la función en el intervalo I es continua. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Bien. Segunda condición a tener en cuenta para cuando son funciones continuas. Dice la suma, el producto y el cociente de funciones continuas generan nuevas funciones continuas. Esto ya empieza a tomar, ¿cómo es? Sentido de, recuerden que es parte de la teoría. Es decir, a ver, vamos a poner un ejemplo. La función f de x vale x cuadrado más e a la x. Es una función continua. ¿Por qué? ¿Por qué es una función continua la función x elevado al cuadrado más e a la x? Porque es la suma de dos funciones elementales que son continuas. ¿Cuáles son esas funciones elementales? Todas las funciones elementales que nosotros estudiamos son continuas. ¿Cuáles son? Bueno, una función es x al cuadrado y la otra función es e a la x. Como estas dos funciones son continuas, la suma de estas dos funciones me da una nueva función continua. El producto de estas dos funciones me da una función continua, el cociente, habría que ver el cociente, acá también me da una función continua, pero hay que hacer siempre en los cocientes, hay que hacer o tener en cuenta, mejor dicho, la condición de que el denominador tiene que ser distinto de 0. Tercera posibilidad que se puede presentar es que el valor absoluto de una función continua también es una función continua. Bueno, este es muy, muy sencillo. Tomo una función valor absoluto y siempre me va a dar una función continua porque todos los elementos de una función valor absoluto que estén dentro del dominio van a tener imagen. Es decir, lo voy a poder calcular. Y la otra que resulta interesante, que tiene que ver con el nuevo concepto que estamos viendo este año, que es la composición de funciones, pasa a ser exactamente igual. La función que resulta de componer funciones continuas es una función continua. Un ejemplo, tenemos la función x cuadrado más 1, es una función elemental, es continua, la función e a la x es continua, entonces las voy a componer a derecha e izquierda, es decir, voy a componer una respecto de la otra y después viceversa. Entonces digo, h compuesta con g. Quiere decir que la variable son los elementos de h. ¿Quién era h? E a la x. Quiere decir que la variable van a ser los elementos de e a la x. Entonces, donde dice x, acá adentro, voy a poner la variable que tengo acá. ¿Qué me va a dar entonces? Ojo, 1. Esta nueva función es una función continua. Ahora hago la otra. Digo g compuesta con h. Recuerden que cuando uno lee, se lee de atrás para adelante. ¿Está? Entonces, ¿qué va a ser la variable de h? La variable de h van a ser los elementos de g. Los elementos de g, ¿cómo se llaman? Se llaman x cuadrado más 1. Quiere decir que donde aparece x de mi función h, tengo que poner los elementos de g. Acá esto lo tengo que poner así entre paréntesis, así me queda mejor. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? Acá en el exponente. Quiere decir que la función e a la x más 1 también es una función continua. Estas son todas propiedades. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Déjenme revisar una cosita, si no me olvidé de nada en la anterior, está todo bien. Bien.
Pasamos a la tercera. Bueno, acá empieza otra cuestión. Al presentarse o al estudiarse la continuidad en un punto, aparece la contraria, es decir, los puntos donde no hay continuidad, que son los que se llaman o se conocen como puntos de continuidad. ¿Vieron el ejemplo anterior? Vamos a la página, a ver, en esta. En esta no, en esta. Acá. ¿Cuál era el único punto donde la función no era continua en el intervalo -1? Era el punto 0. ¿Está? Bueno, ese punto se conoce, o se va a empezar a conocer a partir de ahora, como punto de discontinuidad. ¿Está? Y obviamente, para que un punto sea un punto de discontinuidad, no se tiene que cumplir alguna de las tres condiciones que se tienen que cumplir para los puntos de continuidad. ¿Soy claro hasta acá? Es decir, si para que una función en un punto sea continua, decía que tenía que existir f de c, para que sea discontinua, obviamente hay que existir f de c. También decía que tenía que existir el límite cuando x tiende a c de f de x, no tiene que existir. O bien, si estas dos condiciones se cumplen, pero no se cumple la otra, es decir, que la imagen sea distinto al valor del límite, bueno, tampoco se cumpliría que sería continua, por lo tanto, es discontinua en ese punto. Cualquiera de estas tres condiciones que no se cumpla hace que la función en ese punto sea discontinua y por lo tanto presente un punto de discontinuidad. Y a partir de acá se abre toda una teoría, depende de la función y los ejemplos que tengamos que estudiar. Tomemos un ejemplo cualquiera. Nos dan esta función. ¿Vamos bien hasta acá? Fer, por las Sí. dudas te digo, no, yo no, lo que no puedo ver, intento moverme para arriba y no puedo, obvio. Con respecto a la función de g de x y de h de x, para no seguir las que tenías antes, Sí. supongo yo, la que acabas de Sí. explicar, que bueno, Sí. acaban de escribir que no, si podías volver para ahí, un cachito, que no entendieron bien. Para entender cómo se compone una función. Supongo que sí, no, a ver, Axel, ¿quién pregunta eso? Sí. Bueno, ¿Es la eso lo hacemos de de nuevo. la Es una, descomposición de es funciones? una composición de funciones. Es una composición. Yo supongo que es eso, pero habla, Axel, Nicolás. ¿Dónde está? Bueno, supongo que sí, esa es la composición, supongo que Bueno, sí, que se refiere a eso. yo, exacto. Si es la composición, vuelvo a repetir, yo cuando compongo dos funciones, ¿sí? Recuerden que una función, hay que tener claros los conceptos también, ¿no? F de X significa que los elementos del dominio son, en este caso, números. Estoy tomando elementos del dominio del conjunto de R. Cuando compongo una función, lo que pasa a ser, esto se llama variable, esta X, ¿no? Lo que pasa a ser la variable de la función es otra función, que a su vez tiene elementos X del dominio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a considerar como variable de esa función son los elementos de la nueva función. ¿Y cómo hago para tomar los elementos de la nueva función? Bueno, si mi función g de x es x al cuadrado más 1, ¿está bien? Yo acá tengo que, a mí me tiene que aparecer x al cuadrado más 1, o era g. Pero como la variable es e a la x, donde dice variable, y la variable es e a la x. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Como e a la x todo al cuadrado más el 1. Posición. Es tomar los elementos de esta y los pongo en esta. Ustedes lo tienen en la teoría esto. Es, primero tomo los elementos de esta, lo compongo, y después tomo los elementos de esta y la compongo. Y ahí hice la composición. ¿Está? Pero bueno. ¿Quedó claro ahora a lo mejor? ¿Un poquito más claro? Sí, sí. Bueno, Ahí se entendió. bien. Ok. Bueno, vamos al otro, que es más importante.
Ok, por nada. Bueno, vamos acá. Entonces, ¿qué pasa? A mí me dicen, bueno, aparecen los puntos de discontinuidad, me dan esta función y me dicen, analícela. Bueno, entonces empecemos a analizarla. ¿Qué es lo primero que voy a analizar de esta función? Obviamente, lo primero para analizar, que lo que normalmente se hace, es estudiar el dominio de esta función. Es una función racional, el denominador tiene que ser distinto de 0, denominador distinto de 0, muy bien. Es decir, que x menos 3 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto, esta función, su dominio, van a ser todos los x que sean distintos de qué valores. Del 3. Muy bien, lo encontré. O sea, son todos los reales menos el 3, o bien acostúmbrense a escribir el dominio de la función en forma de intervalo, porque a partir de ahora es cuanto más fácil se hace. Entonces, dice, por lo tanto, en x igual a 3, presenta un punto de discontinuidad. ¿Por qué presenta un punto de discontinuidad de esta función en 3? Porque no existe, ¿quién? F de 3. No sé cuánto es f de 3. ¿Está? Porque me quedaría 0 sobre 0. Me quedaría algo que no puedo calcular. ¿Está? Muy bien. Entonces acá dice, x igual a 3 es un punto de discontinuidad o punto singular. Se llama punto, yo lo agregué esto de punto singular, ¿cómo es? Fabiana, la responsable, no utiliza la palabrita de punto singular, pero ¿por qué la agregué yo? Porque ustedes tienen como material adicional el capítulo 6 del libro de cálculo con aplicaciones económicas de Novelli. Si ustedes quieren leer o quieren interpretar algo que no se entienda de lo que Fabiana les manda como teoría, pueden usar ese material. Y Eduardo habla de punto singular o punto de discontinuidad. Lo agregué solamente por eso. Bueno, ya que acá ponemos que no existe f de 3, que es la condición, esta. No existe f de 3. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya tengo un punto de discontinuidad. Pero analicemos qué pasa alrededor de 3. A ver, es decir, voy a calcular los límites laterales alrededor de 3. Y veo, fíjense, que, por ejemplo, cuando 3 me acerco por la izquierda de 3, recuerden que si yo tengo el 3 acá, ¿está? Acerco por izquierda, estoy en 2, aproximadamente 9, 9, infinito 9. ¿Está bien? ¿Cómo resuelvo un límite que me da una indeterminación 0 sobre 0? Porque si yo reemplazo en 3 acá, ¿no? Me queda 3 al cuadrado, 9, menos 9, 0, y abajo 0, me queda 0 sobre 0. ¿Cómo resuelvo una indeterminación 0 sobre 0 cuando el límite de una función la analizo en un punto? No puedo usar las propiedades de función de Te estás tildando, Fer, grado 2. Se trabó. Profe, se está cortando. Se está cortando, ¿no? A ver, Sí. vuelve ahí. Un minutito, vuelve para atrás. ¿Ahí? ¿Ya volvió? ¿Cómo? Sí, ¿Ya volví? sí. Bien. Recuerden, ¿cómo resuelvo una indeterminación de 0 sobre 0 cuando x tiende a un punto? Bueno, hay que ver en función de la... Profe, se volvió a tildar, me parece. Que nos va. No se escucha Es el nada. producto del denominador. Pará, Fer, aguanta. Profe, Pará, A vamos ver. voy a cerrar acá. Volvé, ¿estás ahí? Sí. Volvé 2 sí, minutos tengo la para noción atrás, ahí. volví a arrancar. Bien, listo, fenómeno, arranco nuevo. Empiezo del principio. Determinamos que x igual a 3 es un punto de discontinuidad. ¿Por qué? Porque no se cumple la primera condición, es decir, no existe f de 3. Pero voy a estudiar qué pasa en 3, el límite. Voy a ver qué pasa acá. A ver qué me dice. ¿Está? Entonces encuentro que para calcular el límite en 3, ¿sí? Tengo que analizar los laterales. Cuando x tiende a 3 por derecha, a izquierda y 3 por derecha. Vuelvo a repetir que cuando digo 3 por izquierda, si el 3 está acá, son valores próximos al 3, estamos en el orden del 2,99 infinitos 9. ¿Cómo resuelvo una indeterminación de 0 sobre 0 cuando el límite tiende a un punto? Hay que factorizar, en este caso, esta función de grado 2, la factorizamos, y vemos que coincide un factor con el que denominador. Lo anulo, me queda esto, ¿cuánto me da? Hago la cuenta, y esto me da 6. Recuerden que 3 por izquierda, ¿está?
es prácticamente 3. Es 2, infinitos 9. Quiere decir que a 3 le sumo 3 y me da 6. Lo analizo por derecha. Al analizarlo por derecha, recuerden que si tengo el 3, si este es el 3, si este es el 3, próximo al 3, estoy en el 3, infinitos ceros, 1. ¿Está? ¿Cómo la resuelvo la indeterminación? Exactamente igual que la de arriba. Simplifico, simplifico. Esto es 3, infinitos ceros, 1, prácticamente 3. ¿Cuánto me da? 6. ¿Qué pasa? Los límites laterales son iguales. Por lo tanto, existe el límite en el punto x igual a 3. O sea, que hay dos condiciones. Una condición que no se cumple y otra condición que se cumple donde el límite es igual. Es decir, el límite en 3 existe. ¿Qué es lo que se dice en estos casos? ¿Está? Y acá viene la cuestión. Cuando ocurren condiciones que no existe el valor de la función en 3, pero que el límite sí existe, ¿está? El punto x igual a 3 pasa a llamarse de una forma. Y esa forma es que se dice en x igual a 3, o mejor dicho, x igual a 3 es un punto de discontinuidad eliminable o evitable. O bien, otra que puede decirse es que la discontinuidad en x igual a 3 es eliminable o evitable. ¿Qué quiere decir esto? La función no tiene imagen en 3, pero el límite en 3 existe. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó? El punto de discontinuidad es eliminable. ¿Está? Es decir, pasó a ser de otra forma una función continua si yo la reformulo. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? A ver, para que me entiendan. Si yo analizo la función, o mejor dicho, no analizo, me dan esta función, voy a borrar todo el mamacharrerío este. Me dan esta función que yo tengo acá, así como está escrita. ¿Está bien? Me preguntan, ¿esta función es continua? No, esta función no es continua, ¿por qué? Porque no existe f de 3. Ahora me dice, ¿la podés reformular para que sea continua? Sí, ¿por qué? ¿Por qué la puedo reformular? Porque cuando calculé el límite en 3, el límite existe. Es decir, las proximidades de 3, por más que la función no esté definida en 3, el límite existe. Esta función, para que ustedes tengan una idea, la gráfica de esta función, a ver si la puedo hacer con esto, a ver que tenga, es una cosa así. ¿Sí? Pasa por acá, más o menos. Este es el punto 3, lo voy a marcar, el punto 3 está acá, este es el punto 3, acá, así, lo pongo acá, ahí, bueno, ahí, y ahora para acá. Y como no está definida en 3, acá, en este punto, ahí, estaría pinchada. Es decir, la función es una recta donde en el punto 3 está pinchada y continúa. Es decir, vengo continuo, ¿no? Vengo continuo, levanto, me corro un poquito y sigo dibujando. Esta es la gráfica de esta función. Entonces me dan esta función y me dice, ¿es continua esta función en 3? No, no es continua en 3. Pero ¿se puede decir que es continua porque yo calculo el límite en 3 y me da igual? Sí, exactamente. Por eso se dice que es una discontinuidad eliminable. Pero me la tenés que reformular. Pero para reformularla, entonces, ¿cómo la escribo? Y acá viene la cuestión. Entonces la reformulación dice que para que esta función, la anterior, se transforme en continua, la tengo que escribir por partes. Entonces, ¿cómo la voy a escribir? Y voy a decir que la función f de x va a ser igual a la original, pero es distinto de 3. Y va a ser igual a 6. ¿Por qué igual a 6? Porque es casualmente el valor del límite en las proximidades del 3. Entonces, va a ser igual a 6 si x es igual a 3. ¿Y cómo va a ser el dibujito ahora? Ah, bueno, entonces el dibujito para esta función va a ser este mismo, pero con
este puntito, en vez de estar redondito, en vez de estar redondito vacío, ahora está redondito todo pintado. Y es como que la función viene continua hasta acá, el límite a los costados me da 6, esto me da 6, y sigue continua. Pero la tengo que reformular. Si yo no la reformulo, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Si yo no la reformulo, la función es discontinua en x igual a 3. Cuando la reformulé, ahí pasó a ser ahora una función continua. ¿Está? Muy bien. Vamos a uno de los ejercicios que ustedes tienen en su actividad, en su, digamos, su ejercitación semanal. Dice, hallar los eventuales puntos de discontinuidad de la siguiente función y clasificarlos. Bueno, yo busqué casualmente uno de los que estaba que me daba exactamente igual que este. Es muy parecido al anterior. Es muy parecido. No está definida en 2, ¿está bien? ¿Por qué? Porque f de 2 no existe, f de 2 no existe, pero sí existe el límite en 2. Haciendo las mismas cuentas, simplificando acá, simplificando este factor con este factor, ¿cuánto me da? 4 y 4. Quiere decir que el límite existe, pero la función no está definida en 2. No existe la función definida en 2, existe el límite igual a 2. ¿La puedo hacer o reformular continua? Sí. Y ahí viene la cuestión. La reformulamos continua, para que la función la pueda considerar continua en todo su dominio. Dice de B y de C, resulta que la discontinuidad eliminable en x igual a 2 se puede escribir como una función continua de la siguiente forma. ¿Está? Tenía una discontinuidad eliminable en x igual a 2, esta sola, no es continua en x igual a 2, ese punto de discontinuidad se llama, o tiene, mejor dicho, en 2 una discontinuidad eliminable. ¿Por qué? Porque existe el límite alrededor de 2 y el límite me da 4. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? Primer caso de discontinuidad, de punto de discontinuidad. Es decir, a lo que quiero llegar es que ustedes noten que los puntos de discontinuidad se pueden clasificar. Veamos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo, este que está acá. Muy parecido al anterior, lo único que hice fue agregarle un 5 acá adelante. La discontinuidad se presenta en 3 exactamente igual, por lo tanto, el punto de discontinuidad es x igual a 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo mismo que hicimos antes. Analizamos los laterales en 3. Por lo tanto, hay una condición que ya no se cumple, o mejor dicho, se cumple para que sea discontinua, que es no existe la imagen en 3. Analizo los laterales en 3 y veo qué pasa. Vamos a analizarlo, a ver qué pasa. Bueno, analizo en 3, ¿qué hago? Acá no hay indeterminación, fíjense, 5, lo reemplazo por 3 por izquierda, lo elevo al cuadrado, le resto 9, esto es 3 por izquierda, es 2,99 elevado al cuadrado, me da 9, que es 3 elevado al cuadrado, me da 9, 45 menos 9 me queda 36, y acá viene la cuestión. ¿Está? Cuando a valores menores de 3 le resto 3, esta diferencia es negativa. Son ceros negativos. Es decir, recuerden que acá tienen 2, si yo tengo que hacer 2,9 menos 3, me va a dar menos 0,1. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Son valores próximos al 0 negativos. Por lo tanto, acá me queda 36 sobre 0 negativos. ¿Cuánto me da? Menos infinito. Si hago el otro, este valor ahora es superior al 3. Estamos en el orden del 3,0 infinitos ceros 1. La diferencia es positiva. Por lo tanto, ¿qué me va a dar? Más infinito. ¿Existe el límite en x igual a 3? No existe. ¿Está? No existe, ¿por qué? Porque los límites laterales son distintos. Bien, ¿qué pasa en estos casos? Fíjense que tenemos dos condiciones ahora. No existe f de 3 y no existe el límite en 3. Bien, pero los laterales me dan infinito, uno me da infinito y el otro me da menos infinito. Me podrían haber dado los dos infinitos, los dos menos infinitos, no importa. La cuestión es la siguiente, ¿qué se dice en este tipo de casos?
cuando ocurren estos dos casos, que no existe el límite y que f de 3 no existe, pero por lo menos, esto es lo más importante, pero por lo menos uno de sus límites laterales, este o este, cualquiera de los dos, me da más o menos infinito, se dice que en x igual a 3, o mejor dicho, se dice que x igual a 3 es un punto de discontinuidad esencial o de punto de infinito. O bien, la discontinuidad es esencial o de punto de infinito. ¿Está? Entonces, ¿qué se tiene que dar para que haya una discontinuidad esencial o de punto de infinito? Es que no tiene que existir la función en 3, en este caso en 3 porque digo 3, porque estoy analizando en 3, y no tiene que existir el límite, pero uno de los laterales tiene que ser más o menos infinito. Vamos a Aguanta un ya, ejemplo. ya que, Sí. un solo segundo, ya que estás, antes de cambiar de ejemplo, porque No, iba a hacer otro ejemplo. No, subí un cachito, porque preguntan, creo que era 3 por izquierda. ¿Dónde? 3 por izquierda acá. No, a ver, puso 3 por izquierda. A ver. Sí. Martín, ¿por qué no preguntás? Porque hasta me cuesta menos 3 puso 0. En realidad no es menos 3, es 3 por izquierda. Menos 3, el 3 por izquierda es 2,99, no es menos 3, ojo ahí, Ese 2,99 lo digo a grosso modo el número, pero no es que es un 3 negativo. 3 por izquierda significa que estoy muy cercano al 3, pero por la izquierda, es decir, 999, que es casi 3, por eso que me da 0 el resultado. Creo que ya entendió. Listo, perdón. Bueno, fenómeno. Cualquier cosa, escribíselo. No, bueno, porque es más difícil escribir todo esto que... No, ya está, ya entendió. Bueno, listo, seguimos. Vamos ahora a uno de los ejercicios que ustedes tienen en la práctica semanal. Dice, hallen los puntos de discontinuidad de la siguiente función y clasificarlos. Y me dan esta función. Muy bien. ¿Qué voy a hacer en esta función? Voy a analizar si es continua. Obviamente me está diciendo punto de discontinuidad, por supuesto que siempre, si ya me dicen hallar los eventuales puntos de discontinuidad, porque por lo menos uno hay, puede haber 1, 2, 3, 10, puede haber infinitos, cualquiera. Me dan esta función e a la 1 sobre x, y obviamente esta función en qué valor no va a estar definida. Y casualmente en 0. ¿Por qué? Porque el exponente es 1 sobre x. ¿Está? Y esta función en 0 no está definida. Entonces ahí tengo un punto singular. Lo que voy a hacer ahora es tratar de ver qué tipo de, porque acá dice y clasificarlo. ¿Está? Entonces, vimos que la primera condición era que podía ser eliminable, la discontinuidad en ese punto. La segunda condición es que se presenta que sea una esencial o bien un punto de infinito. Entonces lo que tengo que hacer es, obviamente, al no existir el valor de la función en ese punto, tengo que analizar los laterales, no me queda otra. Y los laterales, fíjense, vamos a los laterales. Tienen problemas con el por derecha y por izquierda, pero no importa, lo vamos a ir haciendo. Fíjense, miren. Estudio el límite de x tendiendo a 0 por derecha, de e a la 1 sobre x. Entonces me queda e a la 1 sobre 0 por derecha. 0 por derecha son valores próximos al 0 positivos. ¿Está? Por lo tanto, este cociente 1, 0 por derecha me da infinito. E a la infinito me da infinito. Si yo quiero, me paro acá y ya digo, listo, ok, encontré lo que se tenía que dar, que uno de los laterales me diera infinito o más infinito. No existe la función en 0, digo que en x igual a 0 hay un punto de infinito y se acabó la historieta. Pero digo, bueno, lo voy a analizar por si las moscas, y veo. Fíjense que en este caso me da, pero no importa que me dé 0, porque me podía haber dado infinito nuevamente o me podía haber dado cualquier cosa. La cuestión es que uno de los dos laterales me dé infinito para yo asegurar que en definitiva, en este punto x igual a 0, hay una discontinuidad de punto de infinito. ¿Está? Acá, bueno, si queremos hacer las cuentas, volviendo a lo mismo que dije antes, ¿está? Por el 0. Acá me paro en 0.
cuando analizo 0 por derecha, es por acá. Acá tengo el 1, quiere decir que estoy del 0 a la derecha los positivos, del 0 a la izquierda los negativos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá estoy en un valor próximo al 0, infinitos ceros, 1. Y de este lado, ¿dónde voy a estar? Del menos 0, infinitos ceros, 1. ¿Está? Estos valores son negativos, estos valores son positivos. El cociente 1 sobre valores positivos del 0 me da más infinito, y 1 sobre valores negativos próximos al 0 me da menos infinito. ¿Está? Tengan en cuenta esos detalles. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Próxima página. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a darle zoom. Tum, tuc. Bajamos un cachito. Bien. Fíjense esto que aparece acá. Me dice, otro ejemplo, analizar, siempre el mismo título, ¿no? Analizar, buscar. Bien, me dan una función por partes. Dice que esta función voy a utilizar como relación, ¿no? Cuando los valores de x son mayores o iguales que 3, todos aquellos que les tenga que sumar 1. Es decir, a todo valor de x mayor o igual que 3 le sumo 1. Pero a todos los menores que 3, ¿qué hago? Los elevo al cuadrado. Ah, bueno, listo. Entonces voy a dibujar una cosa para los mayores que 3 y voy a dibujar otra para los menores que 3. ¿Está bien? Entonces, voy a ver si hay algún tipo de discontinuidad en el punto, ¿cuál? En el donde no está definida, ¿no? En el 3, porque no sé qué va a pasar en 3. Fíjense que para los mayores que 3 y los menores que 3, siempre acá me están indicando que no sé qué pasa. Entonces, recuerden que las condiciones para que haya una discontinuidad en 3 y poder clasificarla era que no exista la función en 3 o que no exista el límite en 3. En este caso, yo digo, ¿existe la función en 3? Y fíjense que sí existe. ¿Por qué? Porque para calcularla en 3, ¿qué parte de las dos partes de la función voy a tomar? Y voy a tomar la que dice x igual a 3, que es esta. Por lo tanto, la función en 3, ¿cuánto vale? 3 más 1, 4. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Quiere decir que existe. Entonces, la primera condición que vimos al principio, donde no existía f de c o f en 3, no se cumple. Entonces, ¿a dónde me voy? Y me voy a los laterales, a ver qué pasa. Entonces, analizo los laterales. Digo, si x tiende a 3 por derecha, ¿cuál de las dos funciones voy a tomar? 3 por derecha, ¿cuál voy a tomar? ¿Esta o esta? Y voy a tomar la primera, porque son valores superiores al 3. Entonces, tengo que considerar que f de x es x más 1. Por lo tanto, calculo el límite de x por derecha de x más 1. ¿Cuánto me da? Y 3 por derecha, vuelvo a repetir lo mismo que dije antes, 3 por derecha, está el 3 acá, 3 por derecha es esto, aproximarme al 3 por la derecha. ¿Qué valores próximos al 3 tengo? Y 3,00001. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese valor, 3, infinitos ceros 1 más 1, ¿cuánto me da? Y me da 4. No hay otra vuelta. ¿Está? Muy bien. Voy ahora a ver 3 por izquierda. 3 por izquierda estoy acá. Esto es 3 por izquierda. No es menos 3, como les dijo Mercedes recién. 3 por izquierda es aproximarme al 3, pero por la izquierda, es decir, valores próximos al 3 tomados anteriores al 3. ¿En qué orden voy a estar? En el orden del 2,999 infinitos 9. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿cuál de las dos voy a tomar? Y los que sean menores que 3, esta. Entonces, la función que voy a considerar es x al cuadrado. Entonces, calculo el límite de x tendiendo a 3 por izquierda de la función x al cuadrado. No tomo la otra no la puedo tomar porque son valores mayores que 3. ¿Cuánto me da eso? Me da 9. ¿Existe el límite en 3? No existe el límite en 3. ¿Qué se cumplió entonces? La segunda condición, que no existe el límite en 3. ¿Qué pasa cuando pasa esto? ¿Qué pasa? Dice, cuando ocurre que en C real
en este caso el x igual a 3, existen finitos, ambos límites laterales, finitos. ¿Qué quiere ser finito? Finito, me da un número real, me da un número, no me da ni más ni menos infinito, me da un número finito. En este caso distintos, ¿está? Distintos, esta es la condición, existe finitos ambos límites laterales, pero son distintos, y acá viene la definición de este punto. ¿Cómo se llama este punto? ¿O cómo se lo clasifica? Se dice que en x igual a 3, o mejor dicho, que x igual a 3 es un punto de discontinuidad esencial o de salto. ¿Está? Me tomé el trabajito de graficárselos. Fíjense cómo es la gráfica, y en la gráfica se ve perfectamente. ¿Está? Entonces, fíjense. Para los menores que 3, acá tengo el 3. ¿A dónde está el 3 mío? Acá. Acá está el 3. Para los del 3 por derecha, es decir, ¿cuál voy a considerar? Esta condición. ¿Está? ¿Qué tengo que dibujar? La recta x más 1. Entonces, fíjense que la recta x más 1, si yo la continúo, pasa por este punto, ¿no? Es decir, es como que pasa por acá, para acá. Si hubiesen dado esa sola, ¿no? Y la grafico y da toda esa. ¿Está? Pero como dice más 3, x más 1 para mayores los que 3, o 3, fíjense que el 3, en este punto 3, está pintado completo. ¿Por qué está pintado completo? Y porque dice que también se considera para los que son iguales a 3. Muy bien, y la otra parte que me decía, la otra parte me decía que para los menores que 3, es decir, los que están de este lado, todos los que están del 3 para este lado, se aproximan al 3, todos los menores que 3, la función era una parábola. ¿Está? Entonces me da toda una parábola, pero cuando me aproximo al 3, fíjense, acá, ¿cómo está el punto? El punto está abierto, ¿está bien? Porque la condición es estricta y única, que es la de los menores. Y acá se presenta en la gráfica, casualmente, en 3, en el punto 3, en este que es el punto 3, hay una discontinuidad que se llama de salto. Por este lado, el límite me da 9. Por este lado, el límite en 3 me da 4. En este lado, el límite me da 9. Por este lado, el límite me da 4. ¿Son finitos los límites? Sí. ¿Distintos? Sí. Entonces hay un salto. Obviamente que en ese punto, en el 3, hay un punto de discontinuidad esencial o de salto. A ver, busqué otro ejercicio que ustedes tienen en su práctica semanal, que es este, no me acuerdo los números, ¿no? Discúlpenme, no sé cuál es, pero bueno, encontré este y lo analizamos. Entonces nos fijamos. ¿Qué puede pasar? No existe, hay discontinuidad en 0, ¿sí? No existe f de 0. En este caso, existía el 0. En este caso, no existe f de 0. ¿Está bien? Por lo tanto, ya hay una discontinuidad en 0. Y estudio los laterales. Y voy a colocar que no existe. Pero fíjense. Estudio los laterales en 0. Esta es mi función. 1 más 1 sobre a la x. Reemplazo por 0 por derecha. 1 sobre 1 más e a la 1 sobre 0 por derecha. 1 sobre más 1 más 1 sobre 0 es infinito. Me queda por lo tanto e a la infinito. 1 sobre 1 más infinito. Me queda infinito. 1 sobre infinito, 0. Por izquierda, hago todo lo mismo. La condición acá, en vez de ser más infinito, es menos infinito. E a la menos infinito es 0. Hago la cuenta, me da 1. ¿Cómo son los laterales? Los laterales, L por derecha y L por izquierda son distintos, pero son finitos. Por lo tanto,
también representa una discontinuidad de salto. Quiere decir, en definitiva, que la discontinuidad de salto se puede presentar de dos formas. Se puede presentar cuando yo tengo una función donde la primera condición no se cumple porque existe la función, el valor de la función en 3, pero los laterales son distintos, ¿sí? Y en otra donde la condición en f de 0 no existe en este caso. Es decir, donde la primera condición no existe. En definitiva, y haciendo el resumen, ¿sí? Haciendo el resumen, una discontinuidad de salto se va a presentar siempre con la segunda condición. Es decir, cuando yo analizo los laterales en ese punto de discontinuidad, los laterales me tienen que dar finitos, ¿sí? Finitos y distintos. Esto es lo más importante. ¿Está? Que existen finitos ambos límites laterales, pero son distintos. ¿Qué diferencia hay entre un ejemplo y otro? Que en este la función existía y en el otro la función no existía. Pero ¿qué había de común entre los dos? Que los dos límites laterales en los puntos de discontinuidad eran finitos y distintos. Esa es la condición que se tiene que dar para poder yo decir que en ese punto de discontinuidad existe una discontinuidad de salto o una discontinuidad esencial. ¿Está claro? Esto se lo quería remarcar porque a lo mejor ustedes piensan que es una o la otra. No. En síntesis, resumiendo, una discontinuidad de salto se presenta cuando los límites laterales son finitos y distintos. Independiente si la función existe en ese punto o si la función no existe en ese punto. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No. Viene tranquilo. ¿Venimos todo bien? Bueno, nos quedan dos cositas por ver. Entonces, lo que son, esta es las funciones continuas en intervalos cerrados, que son 3 teoremas que ustedes tienen en la parte teórica, que lo que voy a hacer es, a través de un dibujito, que ustedes puedan interpretar lo que quiere decir el teorema. Si lo leen y no lo saben interpretar el teorema, es al divino botón. Porque se puede tomar un ejercicio teórico en función de un teorema. ¿Estamos? Y después nos quedaría por ver cómo es el análisis o estudio un estudio esquemático de la función, es decir, dada una función, ¿cuál es su? Saliendo de las comunes que son las elementales. Entonces, la idea mía es la siguiente. Les explico estos 3 teoremitas. Ustedes en el apunte van a tener, creo que son, si no me equivoco, son 4 o 5, pero yo considero que estos eran los más. Si ustedes me entienden estos, pueden a lo sumo entender los demás. Y después hacemos un cortecito y dejamos para lo último el estudio esquemático, que es un poquito más largo. Entonces, vamos a los teoremitas. Que los teoremas, una vez que vean el dibujo, lo van a poder interpretar. Este teorema se conoce como el teorema de los ceros o teorema de Bolzano. ¿Y qué dice el teorema? ¿O qué se descubrió? Dice que si yo tengo una función continua, cualquier función continua, en un intervalo, pero ahora no abierto como los anteriores, fíjense, en un intervalo cerrado, AB, es decir, considero 2 puntos. Y a su vez, el valor de la función en A y el valor de la función en B tienen distintos signos, es decir, para que tengan distintos signos, una función, una imagen es positiva y la otra es negativa, porque si no, tienen el mismo signo, ¿está bien? Entonces dice que existe un número C, o sea, un punto cualquiera que pertenece al intervalo abierto AB, este es cerrado, este es abierto, dice que va a existir un punto dentro del intervalo abierto AB tal que cuando yo calcule el valor de la función, el valor de función en este punto C, el valor
f de c, ¿no? El valor de la función en este punto c, que pertenece al intervalo AB, dice que el valor de la función en ese punto es 0. Bueno, entonces analicémoslo con un dibujito. A ver. Vamos con este dibujito. Imaginemos que tenemos una parte de esta función que se llama x² menos 4. Es esta parte, no la dibujé toda porque no me interesa saber qué pasa de este lado. Entonces digo, bueno, considero un intervalo cerrado a B. Bueno, tomé cualquiera. Dije, bueno, ¿qué tomo? Bueno, tomo este, de 1 a 3. ¿Está bien? Bien, cerrado. Continua en el intervalo cerrado AB, que en este caso es el 1, 3. Entonces me dice, ya tengo la primera condición. Es continua en un intervalo AB. Muy bien. Ahora voy a la segunda condición. La segunda condición que dice que f de A y B tienen distintos signos. Entonces me fijo, este es A, este es f de A. ¿Está bien hasta acá? ¿Dónde está? Del 0 para abajo. Este es B. ¿Dónde tiene f de B? Acá arriba. Muy bien. ¿Cumple la condición? Sí. F de A, en este caso, ¿cuánto me da? Menos 4. F de A, en este caso, ¿cuánto me da? 6. ¿Qué está? ¿Tienen distintos signos? Sí. Ok. Entonces, ahora viene la cuestión. Vamos con el verde. Entonces, dice, existe dentro del intervalo AB, dentro del 1C, acá dentro, el 1, 3, acá dentro dice que hay un punto C que pertenece, tal que en ese punto la función vale 0. Ah, entonces para que valga eso, tiene que estar sobre la recta igual 0. Entonces, ¿dónde está el punto C? Acá. Que es casualmente, lo voy a borrar un poquito para que lo vean, ¿sí? Es el punto de corte. Si tengan un valor positivo de una imagen y otro valor negativo de otra imagen en un intervalo cualquiera, siempre va a haber un punto de corte. Esto se llama raíz de la función, o cero de la función. Por eso se llama teorema de la existencia de ceros. Es decir, esta función tiene un cero en un punto que pertenece al intervalo 1, 3. En definitiva, el punto que yo tengo no es más ni menos que el punto 2. Lo hice con esta función para que me dé casualmente valores exactos, ¿no? Y no tenga que andar buscándolo. Entonces, se cumplieron las dos condiciones de la hipótesis. Esto se llama hipótesis, ¿no? Del entonces para allá se llama tesis. Del entonces para acá se llama hipótesis. Entonces, ¿cumple con la hipótesis este teorema? Sí. ¿Por qué? ¿Tengo un intervalo cerrado abierto, 1, 3? Sí. ¿El valor de f de A es distinto signo del valor de f de B? Sí. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, seguro que hay un cero. Seguro que hay una raíz. Seguro que hay un punto que está dentro del intervalo que yo consideré, que cuando calculo el valor de la función en ese punto me da 0. Esto es lo que significa, en definitiva, el teorema de ceros o el teorema de Bolzano. F de A es menos 3, F de B es 5, ambos son de distintos signos, entonces existe en C abierto, en AB abierto un punto C, dentro del intervalo que es casualmente el valor del 0. Y ese punto, en este dibujito, es el 2. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Bien. Otro teorema para interpretar. Teorema del valor intermedio. Del valor intermedio. Ojo, no se confundan por el título porque hay valores. Hay un teorema, este se llama teorema del valor intermedio, y después cuando veamos integrales se va a llamar teorema del valor medio. Y eso a veces trae una complicación, una confusión entre un nombre y el otro. Teorema del valor intermedio. ¿Qué dice? Bueno, analicemos, a ver. Tiene que ser continuo en un intervalo AB. Dice, aparece un nombre o un punto D real, un numerito, entre el valor de la función en A y el valor de la función en B. Entonces, bueno, a ver, marquemos. Tengo esta función, ¿está bien? Considero un intervalo cerrado AB, que va desde el 1
hasta el 6 en mi dibujito. ¿Está bien? Tomo el valor de f de A, lo tengo acá. Y el valor de f de B lo tengo acá. Entonces me dice que hay un D real entre A y B. Entre f de A y f de B. Quiere decir que desde f de A hasta f de B, en todo este intervalo, acá adentro hay un numerito que se llama D. ¿Está bien? Dice, entonces existe un C perteneciente al intervalo AB, o sea que dentro del 1, 6 va a haber un numerito que se llama C, tal que el valor de f de C es casualmente ese número D. Ah, bueno, listo, entonces ya está, es fácil. Cualquier D que yo considere desde f de A hasta f de B, seguro que va a haber un numerito C dentro del intervalo. Este es el D. D es igual a... ¿Dónde está D? D está comprendido entre f de B y f de A. Voy a borrar esto. Así se lee. D está comprendido entre f de B y f de A, en cualquier lado. Entonces siempre va a existir, esto sería al revés, es como que a mí me dan la imagen, me dan la imagen y yo obtengo cuál es el elemento de dominio, ¿está? Pero siempre ese elemento va a caer dentro del intervalo. Este es muy sencillo, no trae ninguna complicación. Entonces, vamos a ver si se cumple la hipótesis. ¿Continua en AB? Sí. ¿Desde dónde? Desde el 1 hasta el 6. ¿Está? Dice, D, numerito real, ¿está entre f de A y f de B? Sí. ¿A dónde está? Acá. Muy bien. Entonces, seguro que va a haber un C, que es este, tal que el valor de f de C sea D. Es muy sencillo. Haciendo las cuentas, acá puse que existe perteneciente al intervalo AB, que es dentro del intervalo 1, 6 abierto, ese numerito C es 1,86. Y acá está el valor de f de 1,86, que de acuerdo a la función que tome no sé cuánto da porque no me interesa calcularlo. ¿Está? Pero siempre va a haber un numerito. El último. Este teorema es muy lindo y muy importante. Tiene un nombre raro. Se llama teorema de Weierstrass. Más difícil para pronunciarlo, imposible. Pero bueno, Weierstrass, ¿qué es eso? Weierstrass. ¿Qué quiere decir este? Que me dan una función continua, esta función continua, ¿está? Dice, directamente tiene que ser continua en un intervalo cerrado AB. Entonces, o sea, la hipótesis es que sea continua en un intervalo cerrado AB. Y me asegura que, en definitiva, existe un M minúscula que se denomina mínimo, que pertenece al intervalo AB, y un M mayúscula que se denomina, que también pertenece a ese intervalo AB, tal que el valor de la función está comprendido entre esos dos valores para cualquier elemento X perteneciente a ese intervalo AB cerrado. Entonces, fíjense, vamos a ver qué se interpreta. Yo tengo una función f de x, esta ondita que tengo acá. Tengo un intervalo cerrado AB que comienza en el punto 1 y termina en el punto 9. ¿Se ve hasta ahí? Todo este es el intervalo cerrado AB. Acá dice cerrado AB. Entonces, cada vez que ocurre esto, me dice que hay un máximo o un mínimo. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a existir dentro de este intervalo cerrado el valor más bajito de la función, que fíjense, es este que tengo acá, y el valor más alto de la función, que es el que tengo acá. Este punto se llama máximo, y su valor es el que indica acá. Este punto se llama mínimo y es el valor que indica acá. Este punto se llama punto de máximo
que me indica el máximo, y este punto se llama punto de mínimo, que es el valor más, me va a dar el valor más finito, más bajito de la función. Este teorema siempre me asegura que dentro de un intervalo cerrado a B, la función va a tener un máximo y va a tener un mínimo. Fíjense que en este caso yo hice el dibujito de manera particular. ¿Por qué? Porque muchos se creen que el máximo y el mínimo están casualmente en los extremos del intervalo. Puede ocurrir eso, exacto. Es decir, puede ocurrir, si yo considero el intervalo cerrado 1, 9, que el máximo esté en el 1 y el mínimo esté en el 9. Sí, tengo que dibujar otra función. ¿Sí? Imagínense, tomo una función, dibujo un cartesiano cualquiera. No, qué desastre. Vamos a hacerlo con la recta. Un cartesiano cualquiera, ahí y acá. Y trazo una recta cualquiera. ¿Está?